de Dios desciende. Levanta tu pueblo en oración. Levántalo, papá, levántalo, levántalo para la gloria tuya. Levántalo para la gloria tuya, Señor, en esta mañana. Es un día, Padre de la gloria, en el cual tú nos das victoria. Es un día, Padre de la gloria, porque tu pueblo va a salir de la cárcel de la hipocresía. Tu pueblo va a salir de la cárcel de la envidia. Tu pueblo sale de la cárcel de la ira. Tu pueblo sale del poder de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, obra con poder, Dios, obra con poder, bendito Dios. Explota todo poder de las tinieblas, Dios, en esta mañana. Bendito Dios, neutraliza todo riego, todo sabor, todo salamiento, todo bebedizo. Bendito Dios, neutraliza todo alumbramiento de cabeza, neutraliza todo alumbramiento de pie, toda práctica de brujería, la batalla contra la magia negra, la magia verde, la magia roja, la magia blanca, la batalla contra toda basura del diablo en esta mañana. Bendito Dios, rompiendo maldiciones de ruina, rompiendo maldiciones de enfermedad, rompiendo maldiciones de toda clase, Dios de la gloria. En esta mañana, Padre de la gloria, sigue orando con poder, sigue orando, Padre de la gloria, sigue sacando todo lo que no es tuyo, papá, sigue sacando todo lo que no es tuyo, Dios. Libertad para tu pueblo, y si amigo, libertad de ser verdaderamente libre, libre para la gloria tuya, libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta, levanta tu pueblo, papá, saca toda pereza del diablo, todo cansancio, bendito Dios, obra, papá, obra con poder, obra con poder, ahí está el poder tuyo, bendito Dios, ahí, bendito Dios, está sagrado de cada uno. Espíritu Santo, ministra a cada uno, Espíritu Santo, ministra, ahí está sagrado de cada uno de tus hijos, Dios, ahí estás, papá, ahí estás, bendito Dios, obra poder de Dios, obra con poder, bendito Dios, ahí estás, papá, ahí estás, bendito Dios, poder de Dios desciende, poder de Dios obra, poder de Dios actúa, sigue orando con poder, bendito Dios, sigue orando con poder, bendito Dios, es para la gloria tuya, poder de Dios desciende, poder de Dios obra, poder de Dios actúa. Levanta tu pueblo en oración, Dios de la gloria, levántalo en clamor, en ruego, en súplica, Dios, es para la gloria tuya. Gracias te doy, Dios de la gloria, gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias te doy, Dios, gracias, Padre de la gloria, porque tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Bendito y alabado seas para siempre, Dios, bendito seas para siempre, Señor. Gracias te doy, Dios, gracias porque todo está en tu divina y en tu perfecta voluntad. Yo te alabo, Dios, y te doy la gloria, yo te alabo, Dios, y te doy la honra. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te da la gloria, Señor, mi alma te da la honra, bendito Dios, en esta mañana, bendito Dios. No la queremos, en otro lado la van a querer, ¿sí o no? Y eso se está cumpliendo, eso se está cumpliendo. Ese muchacho estuvo conmigo desde pequeñito y él conoce la doctrina. Me dijo, tío, yo hablé aquí en la universidad y estamos esperando que usted nos mande, ojalá si pudiera, semanalmente un mensaje. ¿Se imagina? Entonces, vamos a mirar qué es lo que se puede hacer. ¿Sí o no? Amén. Entonces, es para que oremos por eso, hermano. Es para que oremos por eso. Creo que también nos llaman de Francia y nos llaman de España. Para que mandemos mensajes. Si aquí en Colombia no nos quieren, en otros lados sí. Hermanos, por eso yo los invito a ustedes en lo que más puedan ustedes. Oremos por eso, porque este ministerio no es un ministerio cualquiera, es un ministerio de restauración. Es un ministerio que no gusta, hermanos. Pero ¿qué hacemos?
Por darle gusto a la gente nosotros no vamos a parar. Y por darle gusto a la gente nosotros no vamos a llegar a ellos. Que ellos vengan y nos busquen. ¿Sí o no? Amén. Dice la palabra de Dios así. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros. Por eso, mis hermanos, hagámoslo. Oremos mucho por eso. Oremos mucho. Y no les mandamos videos de la asistencia porque da vergüenza. Pero la asistencia es lo de menos. Lo que importa es el mensaje. ¿Sí o no? Amén. Entonces, vamos a mirar de Juan capítulo 11. ¿Sí? Sí. San Juan capítulo 11, verso 47. ¿Ya la tienen? Ahí verán si se paran. Respeten aunque sea eso. Respetemos la palabra de Dios. ¿O están cansados? Dice la bendita palabra de Dios y leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Amén. El subtítulo de nuestra enseñanza es el complot para aprender a Jesús. El complot para aprender a Jesús. ¿Qué para ustedes es complot? Planes. ¿Qué más? Eso, mis hermanos, se ve no solo lo que hicieron con el Señor Jesús, sino a diario se ve que la gente urde planes, la gente hace cosas para dañar a otro. La gente hace planes y cosas para dañar a otro. Hay que revisar esa lámpara, no sea que nos estén jugando por ahí. Entonces, mis hermanos, el complot para aprender ¿a quién? Al Señor Jesús. Complot. Eso se hace en todas partes. En las empresas, en la iglesia. ¿En la iglesia se hacen complot? Sí, hermanos. Sí. ¿Qué hacemos? Entonces, veamos lo que dice Lucas, capítulo 16, verso 10. Lucas 16, 10. Empecemos para que todos no se vayan a dormir al tiempo. ¿Quién tiene sueño? El que tenga sueño, párese. Él dijo. Espere que vamos a empezar. Vamos a empezar ¿de dónde? ¿De atrás? Sí, que son los más dormiletas. A ver, atrás, ¿quién empieza? Empiece, Samuel. Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Dice, el que es fiel en lo mucho, en lo poco también.
en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es justo en lo El que es fiel el que es fiel en lo mucho, en lo poco, muy poco. el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? En lo mucho también es fiel. De eso Dios viene diciéndonos con respecto a la fidelidad. Nosotros queremos estar sobre mucho, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Hablábamos esta mañana sobre las bendiciones. ¿Cómo Dios nos puede dar grandes bendiciones si en lo mínimo somos infieles? ¿Cómo Dios nos puede dar grandes bendiciones si en lo mínimo somos infieles? ¿Sí puede? No, hermanos. Iba a cantar el himno de Glorioso Encuentro, pero no me alcanza la voz. A ver si la otra semana lo hacemos. Hermanos, es una esperanza grande, porque cuando uno va a la presencia de Dios, nuestro papá nos dice: en lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sigue, siervo fiel. Siervo fiel. ¿Dónde están los talentos que Dios le ha entregado a usted? ¿Y qué ha hecho de ellos? Ojo, miren, hermanos, ninguno puede decir a mí Dios no me ha dado nada. Ninguno puede decir eso. Ninguno puede decir eso. Y más dice la palabra de Dios, que al que poco tiene, aún lo poco que tenga, le será quitado. Y se le va a dar al que más quiera. Démonos cuenta. ¿Y a qué se debe esto? Cuando terminemos esta lectura nos vamos a dar cuenta. Verso 11, ¿quién sigue? Hermana... 16:11. No, ya empecemos por aquí adelante. Hermana Nequis, ¿sí puede leer? 10:11. Perdón, 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confía confiará lo verdad? ¿Quién le ayuda a la hermana? Beto, ayude. Listo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Hermanos, ahí está. Hermanos, aún siendo injustos, somos infieles. ¿Cómo uno conociendo la infidelidad de una persona? Ojo con lo que voy a decir. ¿Cómo uno conociendo que la gente es tramposa? Porque a eso es que se refiere la palabra. ¿Cómo uno conociendo que la gente es tramposa le puede hacer un favor de dinero? ¿Cómo? ¿Sí se puede? No. No, a esas personas no se les puede confiar ni una muerta porque se la roban. Se la roban.
¿Cómo nosotros queremos que Dios nos bendiga? Y mucha gente cree que es una obligación que se le tenga, no, que se le tenga que hacer favores. Mire, uno va a una oficina o uno va a firmar algún papel y ustedes saben por qué tienen los esferos amarrados, porque se lo roban. ¿Pero qué es un esfero? ¿Qué es un esfero? No es por la falta que haga, sino que ahí deja el retrato la persona que lo usó, se lo robó. Hubo una persona, sí es cierto, pastora, que fueron y le encontraron, ¿cuántos esferos? ¿Se le olvidó? ¿Fueron a la casa de la hermanita? ¿No? Sí, ¿Y cuántos esferos le encontraron? no me acuerdo la cantidad. Ella era una hermanita especialmente que se robaba los esferos. Y le encontraron esferos. Si en eso nomás nosotros estamos dando testimonio de que somos ladrones, porque eso es robar, ¿o no? Muchas veces uno le tiene que decir a la persona, me hace favor, me devuelve el esfero. Ay, sí. A veces la persona lo hace inconsciente. Sí, a veces es inconsciente. Pero en la gran mayoría de veces, y ponen esos big que valen a 700 pesos. Y más sin embargo hay que amarrarlos porque los clientes se los roban. ¿Sí o no? ¿Eso será justicia? ¿Eso es justo delante de Dios? No, Señor. Y sin embargo necesitamos que Dios nos bendiga. Algo que se le roba a Dios que no se ve qué es. El tiempo. Y más sin embargo necesitamos bendición de Dios. ¿Sí nos tenemos que corregir de eso? No nos estamos robando los esferos. No nos estamos robando lo que vemos. Cuando uno invita a una persona a almorzar a la casa, tiene que echar ojo, no hay, se puede perder un tenedor. Sí, en las cafeterías o en los restaurantes se roban los aleros. Hermanos. Y ustedes, nosotros que le robamos el tiempo a Dios, creemos que eso no es ser ladrón. Es que no nos alcanza el tiempo. ¿De quién es el tiempo? De Dios. Ah, bueno. Es que no me alcanzó mi tiempo. Hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Y el Señor Jesús, a medida que iba pasando los días, les iba diciendo la verdad. ¿Y qué hacía la gente? Criticaba. La gente se enfurecía contra él. Verso 13, vamos en el 12. Verso 12, Aramita, lea bien. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Se roban un hueco, hermanos. Si en lo ajeno, cuando dice la palabra que si en lo ajeno no hemos sido fieles, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, si nosotros no cuidamos lo ajeno, mucho menos lo propio. ¿O no es así?
Hermanos, ¿y a qué viene todo esto? Que a ninguno le gusta que le digan que es un ladrón. A nadie le gusta que le digan que no se le puede hacer un favor porque no paga. A nadie le gusta que le digan la verdad, ¿o sí? Verso 14. Y oían también todas El 13, hermano, 13. Verso 13. Ninguno siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No le conocí esas actitudes a John Mario. Siga, hermano. Siga. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Hermanos, entendamos esa parte que le dolió mucho a los fariseos y le dolió mucho a la gente, y hoy por hoy también le duele a la gente. ¿Sí o no? Ahora sí entienden por qué Dios, con todas las ganas que tiene de bendecir, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede bendecir como Él quisiera, en forma? Porque no estamos preparados para recibir la bendición. Y porque si servimos a uno, Esa es, no estamos preparados. Hermanos, porque Dios nos bendice y se nos olvida que existió Dios, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sí? Sí, hermanos. Verso 14. Ahora sí, Dieguín, creo. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ahí está. Hermanos, antes, ladrones y se burlaban del Señor Jesús. ¿Y por qué se burlaban? ¿Quién me puede decir por qué? Porque les decía la verdad. Burlándose, Okay. ocultaban la verdad. ¿Sí o no? Verso, 15. Entonces él les dijo, dije 15. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Ahí está. Hermano, la gente vive de apariencia. A la gente le gusta aparentar. ¿Sí o no? A la gente le gusta vivir de apariencia. Esta está como más clarita, hermano. Hágale a ver, ¿qué dice? Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire, vemos los famosísimos demonios de justificación. Yo no. Fue que yo hice porque fue que mire que no, es que yo no soy. Y viven de apariencia, mostrando lo que no son. Beatos, pero del diablo, hermanos.
son beatos del diablo. Y donde ustedes quieran ver justificación, métanse a la iglesia. En la iglesia es donde hay más demonios de justificación, mis hermanos. ¿Por qué será? En la iglesia es donde hay más hipocresía. ¿Por qué será? En la iglesia es donde hay más gente solapada que en otro lado. ¿Por qué será? ¿Por qué será que, hermanos, dentro del pueblo de Dios tiene que existir eso? ¿Por qué? ¿El Señor Jesús nos dio esa enseñanza? Hermanos, simplemente nosotros tenemos que entender es que no hemos nacido de nuevo. Somos hipócritas, falsos, mentirosos, vividores de apariencia. ¿Sí o no? Como viven las mujeres de apariencia, bien bonitas, con cintura de mico, como guacamayas, les faltan las plumas, hermanos, gastándose en la plata en el pañete y con la barriga vacía, pegada al cuchuco de maíz, al espinazo. ¿Esto es cuchuco de qué? Bueno, de eso. Y no crea que hay hombres igual, bien perfumados, bien con las mechas paradas que parecen mangos chupados. ¿Cómo más? Hermanos, y viviendo, sí, es que ya los hombres se maquillan y se estiran el cuero y se pintan las mechas para que el diablo no los conozca. Ajá. Y usan lentes de contacto, los pastores, los ministros de Dios con las mechas pintadas y las uñas también. ¿Ah? Y para que el diablo no los conozca. Y cambian el color de los ojos. De todo se ve, ¿no? En la viña del Señor. Pero dice el Señor Jesús: de cierto les digo que ya tienen su lugar allá con los hipócritas en el infierno. Beatos del diablo. Entonces, dice la feligresía, pero si eso lo hace el pastor, ¿por qué yo no? Hoy ustedes miran por la televisión a las pastoras con las mechas pintadas, con ruedas de tractomul en las orejas que van a quedar como burros, pintadas, con pantalones apretados. ¿Qué más? Las blusas hasta el ombligo y predicando la palabra de Dios. ¿Eso será de una mujer de Dios? No. No, hermanos. No. Dicen es que Dios no ve lo de dentro, o sea que Dios es ciego. Dios no ve lo que hay afuera. Dios es ciego. ¿Y qué hubo Dios que no me bendice? ¿Y qué hubo Dios que no multiplica? ¿Y qué hubo Dios que no hace? ¿Y qué hubo Dios que no deshace? Es que eso lo ordeno. Hermanos, ¿qué es eso? Ese es el evangelio moderno. Y ese es el que le gusta a la gente. Que la gente le dé órdenes a Dios. ¿Sí o no? Hermanos, dándole órdenes a Dios. ¿Y eso es fe? Olvídense. Olvídense que eso se llama fe. ¿En qué verso vamos?
15. Verso 16, ¿dónde? Hasta el tiempo de Juan el Verso 16, siga. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermanos, eso es lo que va a condenar a la gente. Cuando el rico Epulón estaba en el infierno, le decía: deje que vaya y le diga a mi familia para que se arrepienta. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Abraham? Señor. Apóstoles. No, dijo, allá tienen profetas. Allá tienen profetas que les obedezcan a ellos. ¿Sí o no? Se burlaron en las narices del Señor Jesús y todavía más bendición. ¿Cuántas veces usted ha hecho lo de los fariseos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ya se olvidó la cuenta, ¿sí o no? Porque nosotros nos pretendemos burlar del Señor Jesús, ¿o no? Hermanos, no hay ser humano que se haya burlado del Señor Jesús que no quede sin su paga. Entonces, no podemos continuar viviendo como a nosotros nos parece. Verso 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra y que se cumple una tilde de la ley. No le entendí. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, ni una tilde, ni una jota. Todo pasará. Pero la palabra siempre va a ser la misma. Una sola. Una sola. Una sola es la palabra de Dios. Una. Y gústenos o no nos guste, se cumple. Gústenos o no les guste, se cumple la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos jugando o pretender jugar con Dios? ¿Ustedes creen que todas las veces que han cuestionado a Dios, todas las veces que se han burlado de Él, todas las veces que se han justificado, todas las veces que se ha pisoteado la sangre del Señor Jesús, no va a tener su paga? Sí, está, porque escrito está. Hermanos, todo el que ha pretendido jugar con Dios, todo el que se ha burlado del Señor Jesús, porque sí se ha hecho, todo el que ha pisoteado la sangre de nuestro Señor, va a tener una paga pero muy fea. ¿En dónde está eso? ¿En dónde? ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 10, verso 29. Hebreos 10, 29. ¿Dónde vamos?
¿Ya le tocó a Adela? ¿Sí? ¿Va por ahí? Hágale entonces. Sí, pero no la he encontrado. Ah, bueno, entonces dele, patrón. Dele, Beto. Dice, bueno, voy a leer por último así. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, hermano? Yo no he dicho eso. ¿Yo? Pero yo a qué hora si yo no he dicho nada. ¿Yo? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a decir algo así? ¿O voy a hacer algo así? Ah, el verso 30, hermana pastora. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahí está. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios no se va a vengar de nosotros por esa razón? Pregunto. Mía, ¿de quién es la venganza? ¿Suya? Dios. De Dios. Él venga, hermanos. Y si Dios venga, y si Dios hace justicia, la pregunta del millón, les hago la pregunta del millón. ¿Nosotros sí necesitamos voltearle el baldón a alguien? No, hermanos. No, señores. Que lo hagan los que no entiendan. Pero nosotros no le podemos volver el baldón a nadie. Pero fue que se me hizo brujería y la tiene que pagar. Para eso está papá Dios que lo bendiga. ¿Sí o no? Pastor, pero nada, por ejemplo, cuando dice uno no, pero por ejemplo, porque yo escuché por la radio una pastora diciéndole, o sea, Señor, o sea, de Dios, o sea, Señor, voltea el baldón a aquella persona, no, tampoco. O sea, uno en la oración decirle, Señor, voltea el baldón a esa persona. No, hermanos, por una razón. Primero, eso es una oración contraria. Porque eso está por fuera de la voluntad de Dios. por una sencilla razón. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Nadie. No, hermanos. Yo no puedo pretender que sutilmente el diablo me use para que yo le dé órdenes a Dios. Señor, como yo no puedo, hágalo usted. No, hermanos. Si a mí me han hecho brujería que a ustedes les costan de todos los colores, yo lo único que tengo que hacerle, Señor, papá, hazme justicia. Tú eres un Dios justo y apelo a tu justicia. ¿Cambia? Sí, por ejemplo, y cuando el pastor, disculpe, ¿no? Pues no la tomara mal. Cuando el pastor dice, Señor, disciplina a la iglesia. Hermanos, cuando yo le digo a mi papá que discipline la iglesia, por una sencilla razón, ¿de quién es la obra? De Dios. ¿Y quién pone orden? Dios. ¿Sí ve? ¿Y por qué le digo eso? ¿Y por qué le digo yo eso? Porque yo creo lo que está escrito en la Biblia. Porque si Dios nos ama, Él tiene que. Y si Él de verdad
Y si de verdad nosotros creemos que somos hijos de Dios, entonces, ¿Él qué hace? Nos azota. ¿Está mal pedirle a Dios eso? No, hermano. ¿Sí ve? También como una pastora que pedía por la sanidad de un hombre que estaba enfermo de cáncer terminal. Y ella le pedía a Dios que lo sanara y aún todavía le decía, y no recibo un no por respuesta. ¿Qué es eso? Usted tenía que hacerlo para que tenía que hacerlo. Claro. ¿Qué es eso? Sobre el hecho, como dice el pastor, con ruedas de tractor en el púlpito, con pantalón, mechas pintadas, de todo. Sí. Y dando todavía órdenes. ¿Qué tal? Ojalá que no haya sido Ana Méndez o la esposa de Guillermo Maldonado. Y fue un hombre, el cáncer terminal, se murió. Hermanos, ¿por qué había ese cáncer? ¿Quién estaba ahí? Preguntaron, llevaron a la... Hermano, antes de que nosotros le pidamos a Dios que sane a una persona, tenemos es que pedirle a Dios que sane su alma. ¿Sí o no? Someter a una persona a consejería si hay tiempo, para que Dios la sane. Entonces cuando yo le digo, Señor, disciplina a la iglesia, papá, es necesario una disciplina. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí o no? Él quiere que todos seamos, y si es necesario disciplinarnos, Sí, claro. pero yo decirle, papá, ¿qué hubo que no le volteé el baldón a Beto? No, Dios me guarde. Dios me guarde porque yo quiero la destrucción suya. Y eso no se hace. Para eso está Dios. En cambio, si yo le digo, papá, disciplínalo, es porque yo amo a mi hermano y yo no quiero que él se pierda, sino que se vaya conmigo para el cielo. ¿Sí? ¿Cambia? Claro. Sí, hermanos. Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Entonces, metámonos en ese cuento. ¿Cómo es que nosotros nos podemos poner en el lugar de un fariseo, burlarnos de Dios, pretender que Dios antes nos bendiga? ¿Sí se puede? No, hermanos. Pero nosotros somos unos expertos fariseos hipócritas que nos gusta vivir de apariencia. Vivimos de apariencia, mostrando, bien dice el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de inmundicia, de huesos secos, de huesos de muerto. De huesos de muerto, hermanos. ¿A qué huelen los huesos de muerto? ¿A rico? Ah. Sí, hermanos. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Una persona andando con esto, Dios llega el momento de que la puede dejar ahí a la arriba. ¿Sí? Dios desecha, sí, señor. Pues que ni con él ni nada, pues la deja ahí. Ni a las buenas ni a las malas. ¿Sabe qué Dios hace con esas personas? Así a la gente le parezca duro. Dios se los puede entregar a Satanás. Es más, de tanto pecado que había en la iglesia de Corinto. Por eso dice Dios, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Quizás en medio del sufrimiento se arrepienta.
Nosotros tenemos que entender bien esa parte, mis hermanos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de jugar con papá Dios, ni de pisotear la sangre de nuestro Señor, porque no nos va a esperar nada bueno. A menos que usted tenga la esperanza de reencarnarse en un burro, pero no lo vaya a hacer porque al burro le dan palo, hermanos. No vaya a pretender reencarnarse en un marrano porque se lo tragan a muela, lo mismo que los pollos. ¿Ustedes tienen esperanza de reencarnar en quién? ¿En la reina Isabel de Inglaterra? Entonces, ¿en quién? Hermanos, no hay. No hay reencarnación de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después... Ah, bueno. ¿Qué alternativa nos queda a nosotros? Díganme ustedes. ¿Ah? No hay más, Samuel. No hay más. Arrepentirnos. No tenemos otra alternativa, búsquenla. Ayúdenme a buscar otra alternativa, a ver. No la hay, hermanos. No la hay. Ahora miremos, póngale que ahora bonito esto. Hermanos, cuando Dios usa a alguien, ojo, para quitar la máscara, nosotros, ¿qué cara hacemos? ¿Qué cara hacemos? Cuando Dios usa a alguien para que nos quite la máscara, a nosotros nos da ¿qué? Nos da ira. ¿Y qué hacemos contra esa gente? Criticamos. Conspiramos contra el tal. ¿Qué quiere decir conspiramos? Hermanos, empezamos a hablar. ¿Qué nos pasó en este lugar? Se le quitó la máscara a un poco de vagamundos y vagamundas. ¿Y qué pasó? Se fue. ¿Todavía siguen hablando basura, sí o no? ¿O me equivoco? ¿Por qué se callan? Esa es la verdad, hermanos. Así no duela que sea nuestra misma familia, pero es la verdad. ¿Sí o no? Se les quitó la máscara, estuvieron al descubierto. ¿Y qué empezaron? ¿Cuál fue la reacción? ¿Hablar basura? Estilo fariseo. Hablar basura. Eso mismo le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús le quitó la máscara a un poco de gente. ¿Y qué hicieron con él? Juan 11:53. ¿Qué dice? ¿Dónde vamos? Ahora sí, a ver si la encuentra Adela. Juan 11:53. Lo más feo de la vida, lo más feo del mundo, mis hermanos, es que le quiten la máscara a usted y le digan, mire, usted es así, y usted es así, y usted es así. ¿Y por qué es que no me lo podía decir en privado? ¿A quién Dios le quitó la máscara en privado? Dígame. El Señor Jesús, ¿a quién se la quitó en privado? Generación de víboras, hipócritas, decía Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahí verá. Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Ahí está. Necesitaban matarlo porque les iba a dañar La vida. todo. Eso no pasa cuando se le dice la verdad a alguien. Ojalá se desapareciera. Ojalá se muriera. ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente?
Eso dicen de todo, ¿sí o no? Eso hicieron con el Señor Jesús cuando empezó, porque todo el tiempo el Señor Jesús les estaba quitando la máscara. Todo el tiempo. Y hoy, ¿qué nos dice Dios a nosotros, mis hermanos? No tenemos otra alternativa. ¿Cuál? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Arrepentirnos. No hay más. Arrepentirnos y seguir. No hay más. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que usar? ¿Sabe cómo deberían de llamar a los hermanos? ¿Cómo? Como dicen en la lucha libre, el mil máscaras. Está la máscara de hipocresía, está la máscara de la envidia. ¿Qué más? Y yo no soy envidioso, yo no soy envidiosa. Eso sí, a mí que no me echen la culpa, pero por dentro está que arde de la envidia. ¿Sí o no? ¿O no? Y como si fuera poco, como si Dios tuviera la culpa, entonces se van de la iglesia. ¿Y quién pierde? Se va con sus máscaras para otro lado. ¿Sí o no? ¿Y quién pierde? ¿La iglesia? ¿El pastor? Ah, bueno. ¿Qué dice el verso 57 que la vi por ahí? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Hermanos, resulta que como no lo podían hacer ellos mismos, ¿qué hicieron? Consiguieron quien lo hiciera. Consiguieron que les diera información. Claro. Y cuando les llegó la información, ¿qué pasó? Dieron la orden. Bueno, ojo con lo que les voy a decir. Bueno, pero necesitamos a alguien que nos lo entregue. ¿Cuántos Judas hay? ¿Cuántos Judas hay? ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Cómo así que me van a decir que yo soy un Judas? Hermano, gente que come con uno lo vende fácil, ¿o no? Sí. La gente que come con uno, la gente que toma tinto con uno, ¿qué pasa? Lo vende, hermanos, lo vende. Es por esa razón, mis hermanos, es por esa razón que hoy, ¿dónde está el amigo? ¿Dónde? ¿Amigo? El ratón del queso y eso que se lo come. ¿O no es así? Amigo Dios. Porque en la primera oportunidad que las amigas tengan para venderse, ¿qué pasa? Lo hacen, ¿sí o no? Y ojalá que se les confíen secreticos. ¿Qué pasa con las comadres? Ojo con las comadres, no se confíen, no abran la boca, comadres.
No abran la boca porque eso es como cuando le echan la mano a la policía a alguien. No hable porque todo le será Usado en su contra. todo le será usado en su contra. Y si las comadres abren la boca, tarde que temprano su radio será feliz. ¿Y lo sabe? Todo el mundo. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Y qué pasa con los compadres? Igual. Hermanos, la gente se come de la envidia. Hay celo ministerial. La gente se come de la envidia. Hermanos, ¿qué pensarán? ¿Qué pensarán los unos de los otros? ¿Qué pensarán? ¿Se las cree que? Y no, ay, hermanos, mejor dicho, pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios por todo lo que ustedes han pensado en lo secreto de su corazón. Pídanle perdón a Dios por lo que han pensado en lo secreto, en lo íntimo de su corazón. Pídanle perdón a Dios. Hoy tenemos ¿qué? Hoy tenemos ¿qué? Eso. Por fin le salió humo, patrón. Uy, eso es mucho para. ¿Cómo la ven? ¿Chistoso el patrón? ¿Hoy qué tiene? Pues no todo tenemos que poner cara de limón, ¿sí o no? Tenemos que, aunque sea una sonrisa, ¿sí o no? Aunque sea una sonrisa, sonríe que Cristo te ama. Miren, hermanos, cuando a uno le dicen sonríe que Cristo te ama, ¿sabe qué? Eso a mí me suena a hipocresía. Es hipócrita, hermanos. Si yo les digo a ustedes sonríen que Cristo les ama. Hermanos, eso ya lo sabe usted, ¿para qué necesita que yo se lo diga? Una cosa que no lo haga es porque no quiere, ¿sí o no? Pero ya lo conoce. O muéstrele las muelas a su hermano. Dice el coro, ¿no? Dale una sonrisita. Las muelas sin bañar. Ahí se ve que se comió, tiene los rastros de la lechona, los rastros del pollo, los rastros del pecado. No le tape. Hermanos, hay que pedirle perdón a Dios porque a la gente le da envidia, a la gente le da rabia. ¿O no? Sí, esa es la verdad, hermano. ¿Para qué nosotros nos ocultamos de la verdad? Con el Señor lo hicieron porque además de que les cantaba la verdad, Él hacía e hizo milagros. ¿Él hizo milagros o no? Hechos capítulo 5, verso 17. ¿Dónde íbamos? Yurani. A ver si alcanzo, creo que sí. ¿Samuel ya leyó? Ah, bueno, entonces hágale, profe. Hechos 5, 17. Persiguen a los apóstoles. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. ¿Qué tenían? Envidia. Tenían envidia. Entonces, ¿será una casualidad que no haya envidia por estos lados? Perdón, que haya envidia, ¿eso será casualidad? No, hermanos, no. ¿Quién sigue? Verso 18. Arrestaron a los Bienvenida. apóstoles. Déjeme darle la bienvenida así no me la crea. Así no me crea. Bendito sea Dios. ¿De quién es la obra?
Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Hermanos, ¿qué más nosotros podemos esperar? ¿Qué más? ¿Qué más nosotros podemos esperar? Díganme ustedes. Ahora miremos esto. Hechos capítulo 28. No. Leyeron el 18, ¿cierto? Ahora lean el 28. De 5. ¿Quién sigue? ¿28? ¿Quién sigue? Que yo no sigo. Hágale, Samuel. Y Rami, prepárese para el 29. 28, 5:28. Terminantemente los hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Qué había ahí? Justifica. ¿Quién dijo justificación? Así está aquí, Tatis. Bendito sea Dios. Justificación. ¿Por qué? Justificación, ¿por qué? Miren, hermanos, porque esa gente, ¿se acuerdan del Domingo de Ramos? Hosana en las alturas. Y le ponían ramas y mejor dicho, de todo hicieron con el Señor Jesús. ¿Cierto? Y a los poquitos días, esos mismos lo mataron. Y después de otros días pasó un tiempito y esos mismos, ahí los vemos justificándose. Nos están echando la culpa como si nosotros lo hubiéramos matado. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién lo mató? Si no su mismo pueblo. ¿A usted quién lo puede entregar? ¿A usted quién lo puede traicionar? Mismo hermano. Su misma familia, cualquiera. ¿O no? Sí, hermanos. Hay gente que es capaz de vender a la mamá por una moneda. ¿Sí o no? Venden a la mamá por una moneda. ¿O serán mentiras? Pregunto, ¿serán mentiras? ¿Y qué dice el verso 29? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les quiso decir el apóstol Pedro? ¿Cómo les va a ocurrir a ustedes? Es que yo tengo que obedecerle primero a ustedes o a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, bíblicamente, contesten desde la más sinceridad de su corazón. ¿Ustedes a quién le obedecen? ¿Al pastor o a Dios? A Dios. Denme los frutos. Denme los frutos que le han obedecido a Dios. Párese y diga, estamos aquí. Estamos aquí. Porque es que yo no los traje. ¿Quién los trajo a ustedes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los cogió y les dijo, vayan. Y entonces, ¿por qué no le hacemos caso a Dios? ¿Por qué?
Si la gente, miren hermanos, les voy a decir, si la gente de verdad obedeciera a Dios, el evangelio de la prosperidad no existiría. Si la gente de verdad le obedeciera a Dios, el evangelio del libertinaje no existiría. Si la gente le obedeciera a Dios, hermanos, no hubiera adulterio ni físico ni espiritual. Si la gente le obedeciera a Dios, no existiría la justificación. ¿O sí? Si la gente le obedeciera a Dios, no existiría la envidia, no existiría la codicia, no existiría la avaricia. O sea que si se le está obedeciendo. Sí. Pregunto. Gracias a Dios que aquí no hay envidiosos, ¿o sí? ¿No hay envidiosos o sí? ¿Aquí en esta iglesia sí hay envidiosos? No digan nada, allá su conciencia. Avaros. El silencio. Justificadores. ¿Sí? ¿Sí hay justificadores aquí? Sí, hermanos. Sí. Estamos en un proceso. Pero ya debiera de eso estar extinguida la justificación. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? Sí. Hipócritas. Perdón. Ustedes no tienen la culpa, yo tampoco, el virus. ¿Sí hay que ella yo? Hipócritas, ¿sí hay? Que Dios de nosotros tenga misericordia. Que Dios, mis hermanos, de nosotros tenga misericordia. Vamos a orar. O pregunten, ¿qué tienen que preguntar primero? Ojo, yo vuelvo y les digo, yo no predico, yo enseño. ¿En dónde tienen el chance de preguntar? Aquí. ¿Pero qué? ¿No lo hacen? ¿Por qué no preguntan? Es que de pronto yo pregunto, pero es muy tonta la pregunta y entonces se ríen de mí. El que se ría de una pregunta tonta, entonces... Es más, sí, es más tonto el que se ríe de otro tonto, ¿sí o no? ¿Qué van a preguntar? ¿Qué tienen que decir? ¿Ah? ¿Todo está clarito? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Claro, es que no es como, venga, vamos, voy a orar por toda la iglesia y en el nombre del Señor Jesús echó fuera todos esos hipócritas. El demonio de hipocresía, porque si echo fuera los hipócritas me quedo solo. ¿Qué se ríe, hermana? Echamos fuera esos demonios de hipocresía que tienen los hermanos y ya van a quedar libres. ¿Sí será cierto? No. No, hermano. Es un proceso. No. Bendito Dios y Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Santo Hijo, yo te doy gracias, papá. Señor, yo te doy la gloria y la honra porque tú eres digno, Dios, de todo honor y toda gloria. Tú eres un Dios maravilloso y justo, Señor. Bendito y alabado seas para siempre, Señor, porque tú eres justo, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor.